¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, es un gusto tener la oportunidad de estar dirigiéndome a ustedes el día de hoy. Los acompaña Hugo Munguía. Mi nombre es Hugo Munguía, soy egresado de la Universidad Marista de Mérida de la licenciatura en Psicología y soy egresado de la Universidad de Belgrano de Buenos Aires, Argentina, de la maestría en Psicología Clínica Cognitiva. Y bueno, de manera muy honesta, antes de iniciar, me gustaría comentarles que espero que todos los que tienen posibilidad de estarnos acompañando el día de hoy se encuentren bien, al igual que sus familias, y que dentro de la medida de lo posible estén transitando de la mejor manera todos estos cambios y este tiempo de incertidumbre que nos toca atravesar, ¿no? También quisiera comentar que, como bien lo saben, hoy abordaremos un poquito los temas de ansiedad y estrés, cómo manejar algo de estos fenómenos ahorita que nos toca estar en casa, que le pusimos la cuarentena, y entendiendo también que la información que se va a compartir es del modelo teórico con el que trabajo desde la formación académica y que pues eso tiene una limitante. Tal vez algo de la información que se comparta hoy no aplique para todas las personas, por eso es que quiero abordar el tema con muchísimo respeto, entendiendo la gran diversidad e individualidad que existe según el contexto en el que cada uno nos encontremos. Y esperar que para la mayoría de las personas pues pueda ser algo de utilidad lo que se vaya compartiendo esta tarde. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar. Y bueno, esta parte de la agenda es lo que nos va a permitir de manera muy general comentar los puntos a los que nos vamos a enfocar esta tarde. Y pues vamos a iniciar hablando acerca de la situación actual, todo lo que está sucediendo, todo lo que está aconteciendo con esta cuestión de contingencia sanitaria. Luego abordaremos estos conceptos un poquito más a detalle. Yo sé que es muy común que escuchemos, estamos muy familiarizados a escuchar acerca de ansiedad y estrés, estoy muy ansioso, me siento estresado, pero realmente qué tanto conocemos, de qué se trata esto. Entonces, es muy importante que al finalizar la charla de hoy podamos tener un poquito mayor de claridad, porque eso nos va a ayudar también a conocer estos mecanismos y cómo podemos intentar generar algunas estrategias o herramientas que nos aporten a manejarlos de la mejor manera posible. Vamos a hablar de algunos factores asociados con estos dos fenómenos. También vamos a comentar qué factores impactan en el estado de ánimo de la mayoría de las personas. Aquí viene la propuesta de algunas estrategias, continuando, y al final esperamos que podamos tener un espacio, algunos minutos para algunas preguntas y esperemos que podamos abarcar la mayoría. Bien, en lo que tiene que ver con la situación actual, no es una novedad que toda esta cuestión de contingencia sanitaria a nivel global viene generando cambios muy importantes, cambios drásticos en la vida de la mayoría de las personas. Y dentro de estos cambios, lo que resulta muy relevante es que no es en un área, sino en diversas áreas de nuestra vida, ¿no? No solo en lo laboral, en lo económico, en lo familiar. Ya sabemos que nos recomiendan las autoridades quedarnos en casa. Eso implica un cambio muy fuerte en nuestras rutinas, en lo que estamos habituados a hacer, no poder salir, no poder ir a la plaza, al parque, a muchas actividades que quizá nos sirvan para desestresarnos, que tiene mucho que ver con lo que estamos abordando hoy. Y bueno, todos estos cambios generan un nivel muy elevado de incertidumbre. Y como vamos a comentar un poquito más adelante, la incertidumbre tiene mucha relación con la ansiedad. Todas estas preguntas, todas estas interrogantes que surgen de esta situación, ¿cuándo va a terminar? ¿En qué momento voy a poder salir de casa? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Si ya me tocó un recorte de personal en la empresa en la que laboro, bueno, ¿dónde me van a contratar ahora? ¿Cómo voy a solventar las necesidades económicas de mi familia? Si estamos en un ambiente académico, en la universidad, en la preparatoria, o aplicando
para una maestría, un doctorado, bueno, ¿qué va a pasar con las convocatorias? ¿Qué va a pasar con el semestre? Se escuchan muchas cosas, ¿no? Y todo esto alimenta la incertidumbre y eso nos genera angustia y ansiedad. Además de la percepción de un riesgo continuo, el qué tal si me toca salir al supermercado, que ya sabemos que está restringido, ahora es una persona nada más la que puede ir y está restringido el tema de el transportarnos en los que tienen la posibilidad de moverse en un vehículo, se recomienda a una persona. Entonces, ¿qué tal si salgo y me contagio? Entonces estamos en una percepción de riesgo continuo y eso alimenta el estrés. Aquí ya empezamos a ver una diferencia entre estos dos. La ansiedad tiene que ver con la interrogante, con algo que puede pasar. En cambio, el estrés tiene que ver con algo mucho más real o más tangible, algo que ya está sucediendo, que es esta contingencia y que, por supuesto, que se están dando contagios en masa. Y esto es lo que va generando que se disparen estos mecanismos. ¿Okay? Otro de los cambios que estamos comentando tiene que ver con restringir las salidas. Y esto tiene un impacto también muy importante en nuestro estado de ánimo. Bueno, ¿cuándo voy a poder salir de casa? ¿Cuándo voy a poder hacer actividades al aire libre, ir a hacer ejercicio? Y bueno, esta restricción impacta en el contacto que tenemos con otras personas, ya sea en el trabajo, en la universidad, y estos factores tienen un impacto directo en nuestro estado de ánimo, como ya comentaremos más adelante. Todo esto de lo que estamos comentando a manera de introducción nos puede generar a la mayoría de las personas irritabilidad, sentirnos menos tolerante ante diversas situaciones, sobre todo nos toca estar mucho tiempo en casa, quizá no tengo tanta paciencia, los que tenemos hijos, bueno, no me siento tan paciente como de costumbre, también me puedo poner triste. Entonces, todo esto nos está generando muchas emociones, nos está generando una carga importante. Por eso ya comentaremos, también es muy importante tener en cuenta la expresión emocional. Ya iremos comentando con mayor detalle. Y como punto inicial, es muy relevante mencionar que todo esto que estemos experimentando, sentirnos de esta manera, es completamente natural y completamente esperado, dado el contexto y la situación a la que nos estamos enfrentando. No queremos decir con esto, bueno, como es normal, entonces voy a seguir de esta manera o esto se va a prolongar, lo que estoy experimentando, que puede ser incómodo. No, pero no ponernos tanta presión. A veces eso es lo que sucede. Tal vez no debería sentirme de esta forma, debería estar viendo las cosas más positivas, etcétera. No presionarnos. Entender y aceptar que es normal tener momentos en los que experimentemos estas emociones. Bien, no me quiero extender muchísimo en esta parte, que son conceptos más específicos que nos proponen algunos autores, pero como decía, es muy, muy relevante clarificar estos conceptos si realmente queremos aprender a manejarlos o generar algunas estrategias que nos puedan ayudar. Muchas veces en contextos académicos yo les pregunto a los chicos, a los alumnos, bueno, ¿cómo sabemos que una persona domina un tema si vemos a un compañero que está exponiendo el tema que se les ocurra? Decimos que domina el tema cuando tiene mucha información, cuando sabe de lo que está hablando. Entonces, ese es el ejemplo. Si queremos dominar o sobrellevar algo, tenemos que conocerlo muy bien. Y esa es la finalidad de dedicarle un poquito de tiempo a mencionar qué es la ansiedad y el estrés desde los autores que han realizado muchos estudios e investigaciones con estos temas. Bueno, por una parte, el estrés puede considerarse como un estado que se produce por demandas inusuales o excesivas, exigencias, cuando hay una exigencia, como decíamos, algo más real, pero hay un desequilibrio o un balance entre estas exigencias y las capacidades que yo percibo en mí mismo para afrontarlas. Entonces, aquí vamos viendo con mucha claridad cómo el estrés surge cuando hay una amenaza del bienestar. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Bueno, ¿y cómo sé si las medidas que estoy siguiendo en casa realmente son las adecuadas para mantenernos a salvo de un contagio? Tanta información que va circulando por las redes y nos van diciendo que el cloro con esto no se mezcla. Entonces, ¿cómo saber? ¿No? Nos genera esta percepción de amenaza al bienestar o la integridad propia y de la familia. Estas demandas que ocasionan el estrés pueden ser ambientales, sociales o internas.
Todo esto es muy relevante tenerlo en cuenta porque hay varios estudios que reportan que el efecto de esta respuesta de estrés sobre nuestra salud a largo plazo puede ser fatal, ya que deteriora el sistema inmunológico, y ahorita hemos escuchado muchísimo que las personas que tienen comprometido su sistema inmune por alguna enfermedad previa o que ya existiese, tal vez no tan drástica o con tanto riesgo, esta cuestión sanitaria de la actualidad la viene como que a disparar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que el día de hoy estemos abordando este tema para tratar de encontrar medidas y mantener el estrés en un nivel que no sea tan perjudicial a nuestro sistema inmune. También otros autores han demostrado que los problemas de salud mental son generados o exacerbados, quiere decir detonados, ante la exposición de eventos estresantes. Es muy común que las personas que están en situación de guerra en sus países eh, se disparen mucho trastornos como la depresión, y esto es lo que nos comentan estos autores, ¿no? Para la gente que está ligada a la cuestión de psicología o neurociencias, sabrán que de repente decimos que el cortisol es la hormona del estrés, es algo de lo que se dispara en nuestro cerebro cuando estamos experimentando estrés. Y se sabe, según varios estudios, que el estrés, cuando se mantiene por mucho tiempo, se está produciendo en nuestro cerebro, a la larga puede generar un deterioro cognitivo o muerte neuronal. Entonces, por eso es tan relevante que podamos aclarar que mantenernos en situaciones de estrés continuas puede ser riesgoso para nuestra salud. Por su parte, la ansiedad, vamos a tomar como referencia a David Clark y Aaron Beck, que son eh, referentes del modelo cognitivo, y ellos nos mencionan que la ansiedad es un mecanismo, para que vayamos teniendo muy en cuenta esto. Ahora hablaremos más a detalle, pero es un mecanismo. Nosotros lo experimentamos como reacciones físicas, como conductas, pensamientos, pero es un mecanismo adaptativo, es un mecanismo complejo que tiene estas respuestas en el cuerpo, en nuestras acciones, en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. ¿Cuándo se activa este mecanismo? Cuando anticipamos, como ya decíamos al inicio, la ansiedad tiene que ver con anticipar sucesos o situaciones que se juzgan como aversivos, incontrolables o nos generan incertidumbre. Y obviamente ahorita, como decíamos hace un ratito, bueno, hay muchísima incertidumbre de lo que va a pasar en lo laboral, en lo académico, en lo económico, en tantos factores, que por eso es que es entendible y comprensible que nos sintamos ansiosos. Y todo esto que comentamos de juzgar situaciones como incontrolables o inciertas se suma a la percepción de vulnerabilidad, sentirme vulnerable ante todo esto, o en algún grado sentirme incapaz de obtener el resultado que espero. Bien, un punto que no quiero dejar de mencionar antes de irnos a, a los elementos que tienen en común o que comparten la ansiedad y el estrés, que muchas veces pensamos, me ha tocado escuchar en el consultorio que la gente dice, es que entonces el estrés y la ansiedad son negativos. Entonces ahorita vamos a comentar. Se me ocurre un ejemplo que tiene que ver con estrés de una situación positiva. Imagínense que están en un entorno laboral, dentro de una empresa, y los van a promover de puesto. Eso puede ser estresante. ¿Por qué? Porque hay una demanda del ambiente, de la situación. Hay una demanda, me van a subir de puesto, que eso puede implicar una mejora en mi salario, en mis condiciones de trabajo, etcétera. Pero la persona lo puede interpretar como más responsabilidades, o puede surgir el pensamiento de, ¿y si no tengo los elementos para sacar adelante el puesto? Entonces, aquí vemos cómo, además de la demanda, cuenta mucho la interpretación para que estos mecanismos se presenten. La ansiedad, por su parte, es un mecanismo que nos ha permitido mantenernos en nuestro entorno y salir adelante, adaptarnos, ¿ok? No me quiero extender mucho con esta parte, pero bueno, pensemos en las reacciones que hemos experimentado los que se han sentido ansiosos ante alguna situación. Hay reacciones en el cuerpo,
que pueden ser la aceleración del ritmo cardíaco, tensión muscular, sudoración, a veces nos sudan las manos, nos suda la frente, nos pueden sudar las axilas. Entonces, están pasando cosas en nuestro cuerpo y a veces no entendemos, bueno, pero ¿por qué me está sucediendo esto, no? Bueno, imaginemos que a un hombre primitivo, este es un mecanismo de hace muchos años, imaginemos un hombre primitivo que ve una amenaza, que hay un depredador que lo va a atacar. Entonces necesita tensión en los músculos para defenderse o para huir, necesita sangre en las extremidades para correr o para luchar, y por eso se acelera el ritmo cardíaco para poder bombear sangre a todo el cuerpo. Empezamos a sudar, que esa respuesta en el cuerpo nos sirve para mantener en equilibrio nuestra temperatura, que no se sobrecaliente, pero además imaginémonos que no es un depredador, sino es otro hombre primitivo con el que vamos a luchar a muerte por el alimento. Entonces, si estoy sudado, voy a estar más resbaloso y es más difícil que quien me vaya a agredir o atacar me pueda sujetar. Y así nos podemos ir explicando otras reacciones propias de la ansiedad o del estrés, como por ejemplo, es muy común escuchar que ante una situación muy fuerte, las personas se queden catatónicas o se queden como estatua. Entonces, esto tiene una explicación. Todavía las personas que viven en lugares donde hay depredadores grandes como osos, muchas veces hemos visto hasta en películas que le dice a alguna otra persona, familiar o compañero, no te muevas, para intentar pasar desapercibido. Bueno, este mecanismo a veces sucede en automático, aunque no nos digan no nos podemos mover. O también a veces hay desmayos. Hay personas que se desmayan y esto tiene que ver con poder mantener las funciones vitales ahorrando mucha energía. Es más fácil que la sangre llegue a la cabeza, al cerebro y a las extremidades si estamos en posición horizontal, así estamos en posición vertical por el tema de la gravedad. Entonces, así nos podríamos ir explicando cada una de estas reacciones, de estos mecanismos, qué función han tenido que nos han permitido adaptarnos a nuestro medio y sobrevivir. Obviamente, actualmente ya no somos esos hombres primitivos, pero el mecanismo de la ansiedad ha sido tan útil y del estrés ha sido tan útil que no han desaparecido. Y aquí es donde a veces a mí me preguntan en el consultorio, bueno, y actualmente, ¿para qué me sirve la ansiedad? ¿Para qué me sirve experimentar estrés? Imaginémonos en un ambiente académico alguien que va a presentar un examen y no siente nada de estrés y nada de ansiedad. Si tuviéramos que ponerle un número del 1 al 10, y el 10 siendo lo máximo, ¿qué tanto creen que sentiría una inquietud o preocupación por estudiar? Pues probablemente muy poco, ¿no? Entonces eso impactaría en que pudiera reprobar el examen, reprobar la materia, recursarla, repetir el año o que le den de baja de la universidad. Actualmente tenemos un ejemplo que es muy real en lo que tiene que ver con el tema laboral. Si no sintiéramos ansiedad o estrés, imagínense un padre o madre de familia o un cuidador que tiene que llevar alimento, conseguir trabajo para poder generar ingresos y llevar alimento a la casa para sus hijos o su familia o para uno mismo y no sintiera nada de ansiedad, nada de estrés. ¿Qué tanto le preocuparía solventar esas necesidades? Probablemente muy poco. Entonces, aquí es cuando vemos que la ansiedad y el estrés son mecanismos que siguen cumpliendo una función. El problema, ¿cuál es? Cuando se nos disparan y se nos salen de niveles que son adaptativos y se vuelven desadaptativos, se vuelven aversivos y nos pueden generar otro tipo de problemas. Bien, estos dos, como ya decíamos, comparten algunos elementos, además de algunas reacciones fisiológicas, cognitivas, etcétera. Y algo que proponen Lazarus y Folkman es que la reacción de estrés, más que depender de la demanda, como ya decíamos, depende del tipo de pensamiento, de interpretación que yo haga de esa demanda, como decíamos, de el que nos promuevan en un puesto. Si yo no lo interpreto como algo positivo, sino como algo que me va a implicar más responsabilidades o va a poner en riesgo tal vez si no cubro, si no doy el ancho, como decimos de manera coloquial, para el puesto me pueden despedir y puede ser hasta peor. Entonces, esa interpretación es lo que va a generar que el nivel de estrés esté muy elevado. Lo mismo sucede con la ansiedad. Una interpretación de algún evento que no ha sucedido, pero que yo vislumbro que pueda suceder, puede ser
algo que me detone niveles muy elevados de ansiedad, como por ejemplo, ahorita, bueno, están recortando a mucho personal. A mí todavía no me han recortado, pero la interpretación de ¿y qué tal si me toca a mí? Todavía no ha sucedido, pero ¿y qué tal si me toca? Eso nos está generando ansiedad, ejemplo. Entonces, nos damos cuenta de lo relevante de la interpretación que hacemos de las situaciones. Esto tiene mucho que ver con el modelo con el que yo trabajo, porque partimos de la idea que hay una relación muy, muy, muy cercana entre lo que pienso, cómo me siento y las acciones o conductas. Uno de los antecedentes filosóficos o las bases de este modelo es Epícteto, y él tiene una frase que justo ejemplifica esto, ¿no? Y él decía hace muchísimos años que las personas no nos enfermamos de las cosas, sino de las interpretaciones que hacemos de las cosas. Y esto nos abre un gran campo de acción. Podemos hacer mucho con lo que estamos pensando. Ya tocaremos esos temas un poquito más adelante. Bueno, ¿qué factores se asocian a estos fenómenos de estrés y ansiedad? Nos estamos refiriendo a qué nos pone un poquito más propensos. No es como que solo tiene que haber una demanda o tiene que haber un pensamiento de incertidumbre. También hay otros elementos que influyen en que estemos más propensos. Puede ser el cansancio y la fatiga, qué tan cansado me siento, qué tan fatigado me siento, y a veces pudiera parecer ilógico que ahorita que tenemos que estar mucho en casa, oye, pero ¿cómo me voy a sentir cansado? Y créanme que hay muchas personas que nos sentimos más cansados ahorita que cuando tenemos que estar saliendo. A veces el cansancio y la fatiga tiene que ver con justamente el estar pensando en tantas posibilidades y en todo lo que está aconteciendo en nuestro contexto, ya sea local o nacional o hasta internacional. La carga de trabajo, cuando tenemos cargas de trabajo muy fuertes, esto también implica lo académico, si no los chicos que están cursando nos pueden comentar, las cargas elevadas de trabajo también influyen en que nos sintamos más ansiosos y más estresados. Otro factor relevante es la alimentación. Si no estamos haciendo nuestras comidas con regularidad y balanceadas, esto puede tener un impacto también en que estemos más propensos a sentirnos estresados o ansiosos. La falta de sueño, esto es muy relevante, y ya desde aquí podemos mencionar algunos detalles que nos pueden favorecer para tener un sueño de mayor calidad. ¿Ok? Leía hace un par de días en la Gaceta de la UNAM que el insomnio, muchas investigaciones muestran que el insomnio impacta no solo en nuestra concentración y memoria que decrece, sino en nuestro estado de ánimo. Entonces vemos cómo hay muchos reportes acerca de que la mala calidad de sueño, pocas horas de sueño, van a impactar en nuestro estado de ánimo. Y eso se relaciona con los temas de los que estamos compartiendo información el día de hoy. Nivel bajo de actividad física. También, esto tiene una explicación a nivel corteza cerebral. Como decíamos al inicio, el estrés libera cortisol y adrenalina, que a la larga pueden ser perjudiciales. Si nosotros hacemos actividad física, esto genera otro tipo de sustancias en el cerebro, como la dopamina, serotonina, y esto puede equilibrar. No es como que no me voy a sentir estresado, pero si no hago actividad física, no lo voy a equilibrar o a contrarrestar con otras sustancias que se generan con otro tipo de actividades. ¿Okay? También los conflictos, ya sea en ambientes laborales y ahorita que tenemos que quedarnos en casa por sugerencia de las autoridades sanitarias, bueno, a veces puedo tener más roces, más conflictos con alguien de la familia, la esposa, los hijos, etcétera, depende de con los que nos toque compartir. Y esas fricciones también pueden ponernos más propensos. En ambientes laborales, el estrés es un concepto que se ha relacionado muchísimo con ambientes laborales. También puede contar la preparación inadecuada. Y ahorita, por ejemplo, si a mí me toca dar esta charla, pero yo no estoy familiarizado con las aplicaciones para las plataformas virtuales, eso me puede generar angustia, me puede generar estrés. Hay muchas personas que tenemos que trabajar desde casa y esto implica que tengamos que desarrollar nuevos recursos. Y si considero que no cuento con estos elementos, me va a generar cierta carga de estrés.
¿ok? Y como ya habíamos comentado más al inicio, la expresión emocional, si nosotros con todo esto que estamos hablando estamos experimentando un montón de emociones, pero no las podemos descargar o expresar, se empiezan a acumular, 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 y eso nos pone mucho más propensos a sentirnos ansiosos o estresados. Bien, ¿qué factores influyen en el estado de ánimo? Desde esta perspectiva vamos a mencionar tres. Hay muchos más, muchos factores, pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar a tres. Pensamientos, como ya decíamos, la interpretación que hacemos de las situaciones nos puede llevar a sentirnos más ansiosos o más estresados. Las actividades, ya decíamos hace un momento de la actividad física, eso también va a impactar mucho en nuestro estado de ánimo, y la inactividad física también. Escuchaba en el radio hace una semana y media más o menos la recomendación de no estar acostados ni sentados en un sofá más de 2 horas durante el día, porque esto puede generar esa sensación de, de fatiga. Aunque estemos sentados, nos sentimos como más hastiados, como más aburridos, como más fastidiados, y eso va a impactar en nuestro estado de ánimo. Entonces también las autoridades sanitarias nos están recomendando esto. Yo entiendo que no podemos salir de casa, pero puede ser muy interesante pensar en, estando dentro de mi casa o dentro de los diferentes espacios, si fuera el caso, qué actividades puedo hacer, ¿ok? Y el contacto con las personas, que ese es otro punto que está muy comprometido con toda esta situación de contingencia. Contacto con las personas, como si no puedo salir. Entonces, acá iremos viendo en las propuestas que continúan qué podemos intentar hacer. Es muy, muy importante la comunicación con las personas que estamos en casa para tratar de minimizar conflictos o roces. Y no aislarnos, a pesar de que tenemos que estar en casa, no necesariamente implica que nos aislemos del mundo, tal vez de manera virtual. A mí me compartía una persona eh, que ahora que le daba risa, que le parecía muy chistoso, que ahora que se tiene que quedar en casa, ha tenido más contacto con sus amigos en videollamadas que cuando su vida transcurre de una manera diferente. Dice, a veces el ritmo de la vida, no coincidimos en horarios, y ahorita, bueno, es más fácil que encontremos momentos. No estamos diciendo, bueno, que esta situación se mantenga, no, pero como el hecho de tener que quedarnos en casa no implica tener que aislarnos o cortar contacto con las personas, tal vez sí físicamente, pero pensemos que es algo temporal. Bueno, ya adentrándonos un poquito más a las alternativas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer que nos puede ayudar a lidiar con el estrés y la ansiedad? Como ya habíamos dicho desde el inicio, muy importante partir desde el punto que tenemos que aceptar que es normal sentirme como me siento, pero también tener muy en cuenta que esto no quiere decir, bueno, resignarme, me siento así y no hay nada que yo pueda hacer y me quedo sintiéndome como me siento. No, hay cosas que podemos hacer para intentar sobrellevar o manejar esta situación. Una muy importante es construir nuevas rutinas. Como ya decíamos, toda esta situación de contingencia vino a cambiar por completo las rutinas a las que estamos habituados. Entonces, en la medida de lo posible y según el contexto individual de cada persona, intentar construir nuevas rutinas. En casa, los que tienen que hacer home office, bueno, tendrán alguna organización de qué horarios, si es que fuese por horarios, o los objetivos que tienen que ir cumpliendo, pero bueno, poder incluir diferentes actividades en estas nuevas rutinas que se pueden intentar. Es muy deseable el equilibrio en estas actividades que incluyan los tiempos de trabajo, quienes tengan que trabajar, los que tengan que estudiar, que hayan tiempos de estudio o para dedicarle a las clases en línea o para hacer los trabajos en equipo, con la distancia, ¿no? De manera virtual, pero bueno, que también tratemos de integrar ejercicio. Los que no estamos muy habituados, no se preocupen, podemos iniciar desde cero con ejercicios muy básicos, ejercicios de estiramiento. Cuando nos sentimos estresados y ansiosos, sentimos mucha tensión en los músculos, a veces en esta parte del cuello, de la espalda alta. Entonces hay ejercicios muy sencillos de estiramiento que nos pueden ayudar. Hoy contamos con las
herramientas del Internet, hay páginas o cuentas de YouTube, canales de YouTube, en las que hay personas que suben rutinas para hacer ejercicio en casa, estiramientos, yoga. Es muy importante tratar de identificar qué me gustaría intentar, si quiero integrar algo de actividad física, porque ya sabemos que eso va a tener un efecto positivo para contrarrestar a nivel químico lo que se genera en nuestro organismo cuando estamos excedidos de estrés. También muy importante incluir actividades de ocio. Si tenemos niños en casa, también no sobrecargarlos con actividades académicas. También los podemos intentar incluir a las actividades de casa, tratar de balancear y poder identificar en qué actividades nos pueden ayudar, que sean sencillas, que no sean riesgosas, poner los mantelitos de la mesa si fuera el caso, etcétera. Hay muchos ejemplos, actividades recreativas, actividades de entretenimiento, que haya contacto con los otros, ya sea de manera virtual, o los que estén con la familia, que haya espacios en los que podamos compartir, siempre y cuando todos estemos de acuerdo, ¿no? Tenemos que respetar también las necesidades del otro. A veces lo que necesitamos es tener un momento a solas, respetar esos tiempos de cada uno y poder identificar mis tiempos también, en qué momento quiero compartir con la familia, en qué momentos prefiero estar un ratito a solas, que haya humor, etcétera. Todo esto es muy importante que tratemos de equilibrarlo en estas nuevas rutinas que podemos ir generando y gestionando. Muy, muy importante que seamos flexibles en qué sentido, en tener muy claro que ninguno de nosotros estaba preparado para toda esta situación de contingencia. Entonces, ser flexibles quiere decir que nos tengamos paciencia, que no esperemos que nos salga, que no digamos, bueno, como armé mi rutina para esta semana o mi organización de actividades y no cumplí con todas, entonces ya no lo hice bien y que eso nos genere culpa, ¿no? Sería esto contraproducente. Tenernos mucha paciencia y pues ir entendiendo que poco a poco podemos ir adecuándonos en lo que podamos regresar a otras formas en las que no tengamos que estar tanto tiempo en el mismo sitio. Pero mientras, tenernos mucha paciencia y ser paciente con los otros, entender que los otros miembros de nuestra familia con quienes nos toque compartir tampoco estaban preparados para todo esto. Entonces, ante algo nuevo nos llevará un periodo de adaptación. Como ya habíamos comentado, el contacto con los otros es muy importante en nuestro estado de ánimo. Entonces, la recomendación es no aislarnos. Decía un comunicado de la Organización Mundial de la Salud de esta semana que hay que estar muy atentos de cómo nos estamos sintiendo y cómo estamos percibiendo a los otros, porque se estaba proyectando que el sentirse aislado puede generar o puede detonar muchos casos de depresión o hasta de intentos de suicidio. Entonces, no aislarnos, estar comunicados y poder expresar cómo nos estamos sintiendo, poder identificar si algún miembro de nuestra familia está cambiando mucho en su manera de manejarse más regular o común y poder monitorear esto, ¿no? La expresión emocional es muy importante en toda esta situación que estamos enfrentando como sociedad y es muy esperado que estemos experimentando muchas emociones. Entonces, muy relevante que podamos compartirlo. Igual me toca que me digan de repente en alguna sesión en línea, me digan, bueno, pero es que no me siento con confianza de hablar de cómo me siento con nadie en casa. Bueno, puede haber alguna alternativa como escribir una especie de diario, buscar formas para no quedarnos sobrepasados. También el Colegio de Psicólogos de Yucatán envió una propuesta en la que están brindando apoyo, acompañamiento de manera telefónica. También hay una fundación AIGLE en Buenos Aires que está dando psicoterapia gratuita de manera virtual. Entonces, encontrar formas, si lo identifico que me siento muy extraño y no sé con quién compartirlo, también podemos buscar qué alternativas nos pueden ser de utilidad en algunos espacios donde ni siquiera nos implique un gasto. Bien, esto lo quise poner como un punto aparte porque tiene mucho que ver con los disparadores de estrés o de ansiedad con esta situación de contingencia, el manejo de la información. Esto es muy, muy relevante, hay que poner mucha atención con esto.
Hay que buscar momentos específicos para informarnos. Ya comentábamos más al inicio de la charla que el sueño aparece como un factor muy importante. Entonces, imagínense si antes de dormir estamos viendo noticias o checando noticias en el Facebook o en alguna otra plataforma que tengan que ver con esta situación de contingencia. ¿Qué tanto creen que vamos a llegar a ese estado de relajación para llegar a un sueño profundo, reparador? Muy complicado pareciera, ¿no? Porque sería muy esperado que se generen pensamientos de angustia, de incertidumbre, de preguntas, de miedo, etcétera. Entonces, aunque nos podamos dormir de cansancio, nuestra mente puede seguir trabajando. Entonces, buscar momentos específicos para tener contacto con esta información. ¿Ok? Muy relevante también que sea de medios oficiales y confiables. Es muy común que circulen noticias falsas. México aparece como uno de los países en el top 3 en el que circulan el mayor número de noticias falsas con relación a la situación del coronavirus. Entonces, es muy importante evitar leer y compartir noticias que no podemos corroborar o que son de dudosa procedencia, porque si no lo que estamos haciendo es compartir información que puede detonar estrés y ansiedad en otras personas y ni siquiera sabemos si esa información es fidedigna, si realmente es así. Hay que tener en cuenta que las cifras que están circulando son relativas y en ocasiones son poco específicas. Muchas veces nos hablan del número de contagiados, pero no nos hablan del número de decesos o el número de casos complicados, pero no nos hablan de la otra parte, del número de gente que se ha recuperado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener esto en cuenta, porque si no nos estamos quedando con un pedacito de información y ese pedacito es el que nos genera. Justamente ese tipo de información es la que nos genera ansiedad y estrés y tal vez si viéramos el panorama completo diríamos, bueno, sí, hay situaciones preocupantes, pero también hay gente que se está recuperando, pero también hay acciones que se están tomando y eso puede equilibrar. El equilibrio para nosotros en este momento de tanto cambio es muy, muy importante. Ojo, con todo esto no estamos proponiendo no se informen, no le hagan caso a las noticias, no vean noticias, sí, pero vamos también a regular esta parte porque ya sabemos que impacta muchísimo en la generación de estrés, angustia, ansiedad, etcétera. Entonces, estas recomendaciones nos pueden ser de mucho provecho, esta parte de la información. Es muy relevante cuidarnos, tener presente que tenemos que cuidarnos y no solo en lo que nos sugieren las autoridades, que es fundamental, todas las medidas de lavarse bien las manos, si salimos el cubrebocas, la distancia, todo eso es muy importante, pero también hay que cuidar nuestra salud emocional porque es altamente relevante y está muy relacionada con nuestro sistema inmune, aunque a veces nos cueste creerlo. Hay un libro justamente que se llama El error de Descartes, eh, de un autor Semerari, porque justo esto propone, dice, es un error dividir mente, cuerpo, alma, todo está en una sinergia constante. Entonces hay que cuidarnos, sí, desde lo físico, tomando estas medidas, pero hay que cuidar nuestra salud emocional, hay que cuidar a los otros también y hay que respetar las medidas sanitarias. Ya para acercarnos a la parte final, esta parte que quise compartir como hacer comunidad, se refiere a que ya que hemos hablado de algunas alternativas, yo creo que sería muy interesante, es una invitación, creo que sería algo muy, muy interesante que lo pudiéramos hacer, no sé si por medio de la página de la Universidad Marista, si en los comentarios abajo de esta charla, de esta transmisión, pero sería muy interesante que pudiéramos hacer comunidad y compartir con algunas de las personas que nos han acompañado el día de hoy qué cosas estoy haciendo que me ayudan a lidiar con el estrés y con la ansiedad, qué cosas estoy haciendo que me ayudan a tener alguna alegría, qué me alegra en los días en cuarentena. Esto yo lo vi en la página de Cultura de la UNAM. Ellos lanzaban esta pregunta y las personas posteaban. Claro, no estamos diciendo que eso elimina la situación o eso resuelve los problemas, no, pero nos ayuda a no sobregeneralizar y pensar que todo lo que está sucediendo en la actualidad es negativo.
Les quería también proponer con el tema de cuidar la información a una chica con la que tenemos la posibilidad de trabajar de manera virtual. Yo les sugería algo que les quiero compartir por si alguien se anima a hacerlo. Un ejercicio que fuese, si al día hacer la cuenta vi 3 noticias que interpreto como negativas del coronavirus, bueno, vamos a tratar de encontrar 3 noticias que considere positivas de cualquier otro tema, ya sea de mi ciudad, ya sea de mi estado, de mi país, y así estamos equilibrando, porque si no todo parece que lo que sucede en nuestro alrededor es negativo, 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 y eso va a generar un impacto muy importante en nuestro estado de ánimo. Entonces, yo les quería proponer esta cuestión de hacer comunidad, de poder compartir qué cosas de lo que comentamos hoy tal vez intenté en esta semana o en la siguiente semana y me ayudó un poco. Tal vez no me resolvió la situación, pero me ayudó a sentirme no tan estresado, tan angustiado y poderlo compartir. Y así podemos irnos retroalimentando y estamos haciendo comunidad, nos estamos apoyando en esta situación de contingencia. Hay cosas positivas que están sucediendo, como les decía, desde mi punto de vista al menos. Hay una organización ciudadana que inició a principios de este mes que se llama Apoyo Mutuo en Mérida y están recolectando despensas para llevar a comunidades. Yo sé que ahorita eso puede ser delicado por el tema de los traslados, pero bueno, hay gente que se está organizando para tratar de aportar algo en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. También hay una fundación sin fines de lucro que se llama Yucatán Giving, que estaban haciendo algo similar, tratar de generar una recaudación de productos y los llevan a comunidades donde la situación está un poco complicada. Entonces, cómo a pesar de toda esta situación de contingencia, hay cosas en las que podemos de alguna manera y en la medida de lo posible de cada quien, pues participar, ¿no? Hasta puede ser con estos comentarios de, bueno, yo qué estoy haciendo que me ayuda a sobrellevar este tiempo de cuarentena. Ojo, también muy importante que no nos sintamos presionados con la idea de, bueno, quiere decir que a fuerza tengo que estar sacándole algo positivo a toda esta situación. No necesariamente. Hay gente a la que tal vez esta información le parezca redundante y diga, bueno, es que yo lo hago y me siento bien, fantástico. La idea es que podamos compartir para las personas que nos está costando sobrellevar estos momentos y a veces las ideas de lo que a otros les está ayudando nos puede dar ideas de, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? También muy importante, antes de pasar al siguiente apartado, que si identificamos en nosotros o en algún familiar que se sale de lo que consideramos el estrés o la ansiedad normal, podemos buscar ayuda de profesionales. Es muy importante no dejar pasar las situaciones y que puedan llegar a una situación más crítica. Entonces, también eso es muy importante, que existen alternativas, como hablábamos hace ratito, de la propuesta del Colegio de Psicólogos de Yucatán. Entonces, mientras tengamos alternativas para intentar sobrellevar esta situación, vamos a poder, en la medida de lo posible, transitar por aguas no tan turbulentas. Bien, he aquí rapidísimo la bibliografía en la que nos apoyamos, sobre todo para la parte de los conceptos iniciales. Y bueno, ahora pasaríamos al espacio de las preguntas, que como ya habíamos dicho, esperaremos que pudieran irse resolviendo algunas y de todas formas, si no pudiéramos abarcar todas por cuestiones de tiempo, lo que podríamos hacer es, les dejo en la última diapositiva las formas de contactarnos y ya sea vía correo electrónico, ya sea por, por la página de Facebook o por el contacto directo por el teléfono, encantado de poder seguir respondiendo algunas de las dudas o las preguntas que pudieran surgir. Estoy revisando eh, si hay alguna pregunta. Ok. Graciela, gracias por los comentarios. Me parece que no veo preguntas hasta ahora, entre lo que estoy revisando por aquí. Pero bueno, como les decía, vamos a dejar por aquí. Les agradezco muchísimo su atención. De verdad que es un gusto poder contar con este espacio. Le agradezco a la gente de la Universidad Marista por la invitación. Es un gusto poder haber compartido este tiempo.
Ojalá que algo de lo que compartimos el día de hoy pueda ser de utilidad para algunas de las personas que nos escuchen. Y, y sí me gustaría, bueno, aquí ya veo una pregunta. ¿Qué rutina nos podrías dar para antes de dormir? Muchas gracias. Qué bueno que lo preguntas porque esto es algo muy importante. Hay recomendaciones muy sencillas, muy claritas, que a veces nos cuestan muchísimo, pero se recomienda que antes de que nos vayamos a dormir, no usemos el teléfono celular 15, 20 minutos antes, ni tabletas, ni televisión, ni computadora, porque el tipo de luz que emiten no nos ayuda, nos estimula de tal manera que no nos relaja. Entonces, antes de dormir, podría ser muy útil decir, bueno, me quiero dormir a las 11 de la noche, bueno, 10:30, 10:45, se apaga televisión. A veces tenemos la falsa creencia de, bueno, pongo la tele, una película para que me duerma. Sí nos vamos a dormir, pero nos dormimos de cansancio. Entonces el sueño no va a ser tan reparador. Entonces, muchísimas gracias por la pregunta, Lirio Llanes. Y también otra recomendación puede ser ejercicios de respiración. Ya cuando nos estamos disponiendo a dormir, hacer respiraciones profundas, pero tratando de llevar nuestra atención a lo que está experimentando nuestro cuerpo. Imaginarnos que tal vez los pulmones son globos que se inflan y se desinflan, llevar la atención a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque de esa manera intentamos romper con la secuencia de pensamientos que tenemos, que pueden tener que ver o con algún problema o situación del día o con algo de lo que tengo que hacer mañana, aunque sea desde casa. Entonces, nos podemos dormir, pero la mente sigue trabajando, sigue trabajando. Entonces, tratar de romper esa secuencia de pensamientos con ejercicios de respiración profunda nos puede ayudar muchísimo. Bien, al tener un ataque de ansiedad, Maffer Quijano, mira, hablando de un ataque de ansiedad, yo recomendaría acercarse o buscar alguna alternativa con algún profesional. Estas medidas generales que estamos compartiendo el día de hoy son, digamos, cuando no estamos en un caso en el que ya puede haber una cuestión muy importante de incomodidad. Entonces, yo te recomendaría, ante un ataque de ansiedad, poder acercarse a un profesional que se dedique a este tema en particular, y eso puede ser muy favorable en este caso. En este momento, bueno, en un momento lo que nos puede ayudar muchísimo ante un ataque de ansiedad depende, bueno, poder identificar qué lo generó. Digo, en ese momento, en el momento del ataque es muy complicado, ¿no? Tratar de buscar un apoyo emocional puede ser de un familiar. Hay gente a la que le ayuda mucho irse a un espacio seguro, que puede ser su cama, puede ser una persona. Eso nos puede ayudar a pasar del ataque. Pero para que esto no se presente de manera continua ni se vuelva algo tan recurrente, sí sería muy favorable tratar de buscar un apoyo profesional. ¿Cómo nos ayuda cuando las autoridades, Paco Sedano nos comparte, cómo nos ayudamos cuando las autoridades dicen que para la fecha, ok, no me queda muy claro la pregunta y luego van alargando? Tenemos que ir adecuándonos. Paco, yo sé que es muy complicado, pero por eso decíamos, tratar de integrar nuevas rutinas nos puede ayudar a ir. Nunca vamos a regresar, nunca vamos a pretender que el estar en casa sea como cuando podemos salir de casa, no, pero tratar de generar una rutina que nos ayude a adaptarnos a este momento, que en algún momento en algún punto tiene que parar. No sabemos cuándo, y eso es lo que nos genera este interrogante, y ya sabemos que el interrogante dispara la ansiedad en muchos casos. Entonces, tratar de estar bien informados, tratar de enfocarnos en lo que sí podemos resolver. No nos toca, no, es muy difícil que nosotros podamos decir, bueno, de mí depende que esto pare o decidir en qué momento. No, pero llevar nuestra atención a qué sí depende de mí. Y sí depende de nosotros, quizá el intentar generar estas nuevas rutinas, enfocarnos a lo que sí está dentro de nuestro campo de acción, nos puede ser de utilidad.
Bueno, vamos a dejar, me comentan por cuestiones de tiempo, vamos a dejar aquí las preguntas. De todas maneras, si quedara alguna pendiente, como pueden ver en la transmisión, aquí están las maneras en las que nos podemos contactar. Y bueno, nuevamente agradecer la invitación, agradecer la atención de las personas que pudieron acompañarnos el día de hoy. Y pues ha sido un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias.